Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con lo que tiene que ver con soluciones. Cuando nosotros estamos hablando de soluciones, estamos hablando principalmente de un tipo de mezcla. Antes de ingresar en las soluciones debemos definir cuáles son los tipos de mezcla. En general hay dos. Están las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando estamos hablando de mezclas heterogéneas, estamos hablando de mezclas que pueden diferenciarse sus componentes. Un ejemplo sencillo de esto, de una mezcla heterogénea que podemos diferenciar sus componentes, evidentemente es una mezcla de agua y aceite, en donde el agua se encuentra en la parte de abajo y el aceite se encuentra en la parte de arriba. Y así pues nosotros sabemos que agua y aceite no se mezclan, por lo tanto esto es lo que nosotros denominamos una mezcla heterogénea, en la que podemos diferenciar sus componentes o tiene dos y más fases. En este caso pues una fase sería el aceite y la otra fase sería el agua. Por el otro lado, cuando estamos hablando de mezclas homogéneas, pues ya que las heterogéneas son las que se pueden diferenciar sus componentes, las homogéneas es en las que no se diferencian sus componentes. O lo podemos decir de otra manera, es en la que solo se encuentra una fase. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mezclamos agua y azúcar, el azúcar se va a encontrar completamente disuelta en el agua y no vamos a poder diferenciar una de la otra. Y solo vamos a ver una fase, es decir, solo vamos a ver un tipo de sustancia en esa mezcla. Estas mezclas homogéneas son las que nosotros finalmente terminamos llamando soluciones. Es esas mezclas en las que hay dos o más sustancias, pero ellas se mezclan, se solubilizan unas con otras. Ahora, las soluciones pues se dividen en varias partes, tienen varios componentes, como sabemos. Entonces, dijimos que una solución es una mezcla. Por lo tanto, tiene varios componentes. Entonces sabemos que es una mezcla. En esa mezcla, como dijimos, hay un medio o una sustancia de gran proporción, la que está en mayor proporción. La sustancia que está en mayor proporción o el medio en el cual vamos a agregar otra sustancia es lo que nosotros denominamos solvente. Mientras que la sustancia que nosotros agregamos, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, es lo que nosotros denominamos un soluto. Un ejemplo cotidiano de esto sería, como dijimos, agua y sal. En el caso del agua y sal, entonces vamos a escribirlo acá abajo, agua más sal. En este caso, el solvente, es decir, el medio en el cual se está disolviendo el soluto, es el agua. Este es el solvente. Y la sal sería el soluto. Cuando la mezcla se hace particularmente con agua, siempre va a ser considerada el agua como el solvente, así sea la sustancia de menor proporción. Siempre el agua es considerada el solvente, llamada también solvente universal, ya que tiene la capacidad de mezclarse con una gran cantidad de sustancias encontradas en la naturaleza. Entonces el agua es un solvente que también pues tiene como apodo el solvente universal. Y la sal, es decir, la sustancia que estamos agregando en ese solvente, lo que nosotros llamamos un soluto. Cuando ya hay una mezcla, cuando ya el soluto y el solvente se encuentran juntos y están completamente mezclados, es decir, en este caso pues estábamos hablando de agua más sal, pero en general siempre se va a hablar de un solvente más el soluto. Cuando ya se encuentran juntos,
esta mezcla es lo que nosotros denominamos solución. Un solvente más un soluto, es decir, un medio en el cual estamos disolviendo una sustancia y que se mezcla por completo. Cuando ya está realizada esa mezcla, nosotros denominamos a esa mezcla una solución. Recordemos nuevamente, el solvente es el medio en el cual nosotros estamos agregando una sustancia, o es la sustancia de mayor proporción, y el soluto es la sustancia de menor proporción, o finalmente la sustancia que estamos agregando en ese medio. En el caso del sal más agua, el agua es el solvente y la sal es el soluto. Pero nosotros podemos ver otros ejemplos en los cuales no hay un sólido mezclado en un líquido, sino puede ver, por ejemplo, un líquido mezclado en otro líquido. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tenemos un frasco con una cantidad de agua. Recordemos que siempre que estemos hablando de agua estamos hablando del solvente. Y agregamos una cantidad de etanol. Recordemos que cuando estamos hablando de etanol también estamos hablando de un alcohol. El etanol es el nombre de uno de los alcoholes. El etanol es un alcohol, que pues es principalmente el alcohol que nosotros consumimos, finalmente pues en algunos licores, ¿no? Entonces agregamos alcohol a el agua. En este caso el etanol es lo que nosotros denominaremos el soluto. Esto es cuando lo estamos agregando y el agua será el solvente. Posteriormente, cuando ya estos dos se mezclen por completo, el agua seguirá siendo el solvente y el etanol seguirá siendo el soluto, pero juntos la mezcla ya realizada es lo que nosotros denominaremos finalmente una solución. Como notamos, así agreguemos mitad de agua y mitad de etanol, de todas maneras el agua será considerada el solvente y el etanol será considerado el soluto. Pero también pueden haber casos en los que las mezclas no sean realizadas con agua y alcohol o agua y otra sustancia. Pueden haber casos en los que las sustancias que se mezclen no contengan agua. Entonces nuevamente vamos a hacer una solución, pero en este caso será una mezcla entre, digamos, gasolina más, por ejemplo, aceite. Para poder definir cuál de estos dos es soluto y cuál de los dos es solvente, para ello necesitamos saber cuál fue la sustancia que se agregó más. Entonces, si nosotros decimos que se agregó más gasolina y menos aceite, entonces la que está con mayor proporción, que en este caso sería la gasolina, es la que nosotros llamaremos el solvente. Y la sustancia que está en menos proporción, en menos cantidad, es lo que nosotros denominaremos el soluto. Y finalmente, pues ya dijimos, esta mezcla seguirá siendo considerada la solución. Si por el contrario, la que está en mayor proporción fuera el aceite, es decir, hay mayor cantidad de aceite y menor cantidad de gasolina, entonces de todas maneras seguiremos considerando al aceite, o es decir, gracias a esto, a la proporción, a la cantidad, el aceite será considerado el solvente en esta ocasión y la gasolina el soluto, ya que el aceite es el que está en mayor proporción y la gasolina la que está en menor cantidad. Así es como se establece, de esta forma es como se establece cuál de las sustancias es la que está en mayor proporción, menor proporción y pues su nombre en una solución como tal. Ahora, normalmente cuando la solución tiene que ver con una mezcla con agua, el soluto es el que da las características a esa solución. Es decir, por ejemplo, nuevamente volvemos a nuestro ejemplo de agua más sal. Nosotros ya dijimos entonces que el agua es el solvente, la sal es el soluto y pues esta mezcla de la solución, ¿no? Pero también establecemos
que pues mientras más sal se agregue, el sabor de la sal va a ser más fuerte. El agua sabemos que no tiene pues un sabor particular, ni tampoco un olor, ni un color específico. Entonces las características que esa solución va a llegar a tener, principalmente las aporta el soluto. Entonces si por ejemplo en vez de sal estuviéramos agregando un colorante, la sustancia nuevamente que le va a dar particularmente las características a esta mezcla pues va a ser ese colorante. Si es un saborizante, como la sal, pues será el saborizante. Si es por ejemplo una sustancia química, es decir, una sustancia de laboratorio, un reactivo de laboratorio, las características químicas pues van a ser principalmente las características de la sustancia que esté disuelta en el agua. Entonces, siempre que estemos hablando de una mezcla, principalmente de una solución, hablaremos de las características que este soluto puede aportar a la solución como tal. Y cuando nosotros digamos que una sustancia es concentrada, que una mezcla está concentrada, en esta ocasión estamos diciendo que hay bastante de soluto en comparación al resto de la solución. Y si está diluida, estamos hablando principalmente de que hay poco soluto. Es decir, las características que da el soluto no son tan grandes o hay muy poca cantidad de soluto como para que esas características sean lo suficientemente pues, fuertes o suficientemente visibles, ¿sí? Ahora, hay una manera cuantitativa, hasta el momento hemos hablado de características cualitativas. Cuando hablamos de características cualitativas estamos hablando de cualidades, de cosas que nosotros podemos observar pero que no podemos medir. En este caso vamos a hablar ahora de una forma de medir la concentración de modo cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Pues estamos hablando de números, ¿no? De cómo hacemos para establecer de forma numérica qué tan concentrado, es decir, qué tanto soluto hay en una solución. Esta forma de medir qué tan concentrado o qué tan diluido está una sustancia en una mezcla es lo que nosotros denominamos finalmente concentración. La concentración, como dijimos, es la forma de medir de manera cuantitativa, es decir, con números, qué tan diluido o qué tan concentrado está una sustancia. Esto, los tipos de concentraciones, la forma de medirse y la forma de calcularse lo veremos en una próxima oportunidad, pero recordemos que es lo que continuamos por ver, ¿vale? La forma de evaluar del día de hoy va a ser una evaluación que encontraremos tanto en el blog como en la descripción de este video, en la cual pues la idea es que respondan las preguntas referentes a concentración, solución, soluto solvente y mezclas tanto homogéneas como heterogéneas. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.